La bioseguridad es el conjunto de medidas para la prevención y el control del riesgo en las actividades con manipulación de agentes, muestras o pacientes potencialmente infecciosos. Su objetivo es evitar la liberación del agente biológico dentro y fuera del lugar de trabajo para proteger al trabajador, a la comunidad o a la población, al medio ambiente y a la muestra o proceso de contaminación. El laboratorio debe establecer la normativa de utilizar de acuerdo con sus necesidades y los procedimientos de seguridad y bioseguridad establecidos. En general, los accesos o las diferentes dependencias del laboratorio deben contar con la reglativa establecida. Entre estos contamos con el uso de la bata larga y blanca, uso del tapabocas, uso del calzado adecuado, protección ocular y el uso de guantes y gorro. Los laboratoristas han reconocido por mucho tiempo los peligros asociados con el proceso y manejo de agentes infecciosos. Como respuesta a estos peligros, se han desarrollado pautas para proteger a los trabajadores de laboratorios microbiológicos y médicos mediante una combinación de precauciones que incluyen controles de ingeniería, políticas de administración y prácticas laborales. Entre estos se encuentran el equipo de bioseguridad. Se encuentra la cámara de flujo laminar, la cual emplea un ventilador para forzar el paso de aire a través de un filtro. Dentro de esas cabinas se trabajan principalmente cultivos celulares o cualquier otro tipo de sistema que deba mantenerse limpio y deba evitarse la contaminación con partículas minúsculas. En cuanto a las cabinas de seguridad biológica, hay una definición para estas cabinas que es: una cabina está proyectada para ofrecer al usuario protección y también al ambiente de los riesgos que están asociados al manejo de material infeccioso y otros materiales biológicos que son peligrosos, excluyendo los materiales radioactivos y los tóxicos, pero también los corrosivos. Estas cabinas de seguridad biológica constan de una clasificación. En ese momento tenemos entonces como primera las cabinas de clase 1, que su fundamento es similar al de una campana de humos. Es una cabina que trabaja a presión negativa y está abierta frontalmente. El aire que procede del local se introduce por una abertura frontal y es extraído al 100% de la misma. También encontramos las cabinas de seguridad biológica de clase 2, que entonces este tipo de cabina está desarrollada para proteger a los trabajadores de los materiales manipulados y para al mismo tiempo proteger dichos materiales de la contaminación que se produce externamente. El área de trabajo es recorrida por un flujo descendente de un aire filtrado estéril que se llama flujo laminar vertical. La protección del trabajador entonces viene dada por la creación de una barrera de aire formada por la entrada del aire desde el local a través de la abertura frontal y por el mencionado flujo descendente, como les había dicho antes, de este aire filtrado estéril. Encontramos entonces una clasificación un poco más diferenciada. Entonces encontramos las cabinas de seguridad biológica de clase 2 pero tipo A. Entonces, ninguno de los dos tipos que han sido descritos, el A y el B, previene las exposiciones por el contacto a los materiales que son peligrosos. Aproximadamente un 70% del volumen total del aire es recirculado sobre el área de trabajo, mientras que el 30% restante es extraído. La velocidad de entrada de aire para aperturas frontales de 20 centímetros debe ser como mínimo de 0,4 minutos por segundo. La velocidad de aire del flujo laminar descendente oscila según el diseño de la cabina, aunque es aconsejable en media un mínimo de 0,4 minutos por segundo. También encontramos las cabinas de seguridad biológica clase 2 tipo B. Entonces acá aproximadamente un 30% del volumen total de aire es recirculado sobre el área de trabajo, mientras que en este caso el 70% restante es extraído. La velocidad de entrada de aire para aperturas frontales de 20 centímetros debe ser como mínimo de 0,5 minutos por segundo. La velocidad de aire de flujo descendente en media debe ser de 0,25 minutos por segundo. Entonces ya encontramos por último las cabinas de seguridad biológica de clase 3.
Entonces, estas cabinas son diferentes en concepto de las cabinas de clase 1 y clase 2. En este caso, la cabina está herméticamente sellada, separando completamente al trabajador del trabajo, que éste esté generando mediante barreras que son físicas. Acá encontramos un panel frontal completamente cerrado, también una manipulación a través de guantes de goma, y el aire es tomado del local o del exterior filtrado por un filtro que se llama filtro EPA en su extracción 100%. Suele haber dos filtros EPA montados en la serie para la completa purificación del aire que se extrae. Este tipo de cabinas ofrece el grado máximo de protección al trabajador, obviando incluso la exposición por el contacto. Ya en cuanto a los niveles de bioseguridad, en cualquier laboratorio se deben tomar precauciones para que las personas que realizan investigación o tratan de identificar organismos no se lleguen a infectar. En el laboratorio se cuentan con 4 niveles de bioseguridad y cada nivel de bioseguridad tiene barreras establecidas para ofrecer protección contra estos microorganismos. Entonces, las barreras primarias son barreras físicas o equipos de protección personal entre el trabajador del laboratorio y el patógeno. Entonces se encuentra establecido el nivel de bioseguridad 1, en el que los agentes de este nivel de bioseguridad no representan una amenaza para la salud humana. Esto quiere decir que aparentemente no causan algún tipo de enfermedad en adultos saludables. Algunos de estos organismos pueden causar enfermedad en personas inmunocomprometidas. Dentro de estos agentes estudiados en este tipo de laboratorios se incluyen Bacillus subtilus, el virus de la hepatitis canina infecciosa y especies de colinopatogénicas. En cuanto al nivel de bioseguridad 2, los agentes asociados con enfermedades humanas se estudian en este tipo de laboratorios. Entonces, un laboratorio de nivel de bioseguridad 2 se requiere generalmente para trabajar con cualquier derivado de sangre humana, otros fluidos corporales, especialmente cuando estos están visiblemente contaminados con sangre, o de igual forma con tejidos en los cuales la presencia de un agente infeccioso pueda llegar a ser desconocida. Entonces, al trabajar con agentes de nivel de bioseguridad 2, los principales peligros para el personal son picaduras accidentales con agujas, infecciones potencialmente a exposiciones, ya sea por ejemplo ojos o nariz, es decir, membranas mucosas, y a la ingestión de materiales infecciosos. Entonces, en estos laboratorios se trabajan con organismos tales como el virus del sarampión, y muchas veces con especies de salmonela o especies patogénicas de toxoplasma o Clostridium botulinum. En cuanto ya a lo que es los niveles de bioseguridad 3, el nivel de bioseguridad 3, entonces un laboratorio de este tipo debe utilizarse cuando el trabajo de laboratorio se realiza con agentes nativos o exóticos que tienen potencial de ser transmitidos por vía respiratoria o por medio de aerosoles, como se conoce, y que pueden llegar a causar infecciones serias y potencialmente letales. Entonces, los materiales potencialmente infectados con estos agentes pueden ser estudiados en un nivel de bioseguridad en laboratorio 2, pero pues solo como para efectos de diagnóstico, pero ya la manipulación y experimentación de estos se requiere un nivel de bioseguridad 3. Y en cuanto a lo que es el nivel de bioseguridad 4, aquí se trata con agentes peligrosos y exóticos que poseen un alto riesgo de infección y riesgosos para la vida e infecciones, agentes infecciosos de transmisión por vía aérea. También se pueden llegar a estudiar en estos laboratorios agentes relacionados con riesgos de transmisión desconocidos. Estos agentes suponen un alto riesgo de enfermedad mortal y pueden ser llegadas a transmitirse por vía respiratoria o por vía aerosol, y no tienen como una vacuna o algún tipo de terapia disponible. Entre estos agentes se encuentran más que todos los virus, y algunos ejemplos de estos son el virus de Marburg, el virus de la ébola y el virus que causa fiebre hemorrágica, el Congo, Crimea y fiebre Lassa. La OMS, en su manual de bioseguridad en laboratorios, realiza una clasificación de los microorganismos según los grupos de riesgos. Entonces comenzamos con el agente del grupo de riesgo número 1. Entonces acá tenemos que hay un bajo riesgo individual y comunitario. Esto se requiere de un nivel de contención número 1. Entonces acá en este grupo se incluyen aquellos microorganismos,
bacterias, hongos, virus y también parásitos que no causan enfermedades a trabajadores de laboratorio y animales. En cuanto a los agentes del grupo de riesgo número 2, entonces acá tenemos un riesgo moderado individual, un riesgo también comunitario limitado, acá se requiere un nivel de contención 2. En este grupo entonces se incluyen patógenos que pueden causar enfermedades a humanos o animales, pero bajo circunstancias normales no van a producir riesgos serios a trabajadores de laboratorio, a la comunidad, los recursos naturales o el medio ambiente. Las exposiciones de laboratorio rara vez conducen a infecciones que produzcan enfermedades serias. Existen tratamientos efectivos, medidas preventivas y el riesgo de dispersión en la comunidad es bajo. Para los agentes del grupo de riesgo 3, entonces acá se tiene un alto riesgo individual y bajo riesgo comunitario. Requiere de un nivel de contención 3. Acá encontramos entonces patógenos que causan enfermedades humanas o animales serias, o que pueden resultar en serias consecuencias económicas, pero que normalmente no se transmiten por contacto casual de un individuo a otro. Existe tratamiento con agentes antimicrobianos o antiparasitarios. Y por último encontramos la clasificación de los agentes del grupo de riesgo número 4. Entonces acá se tiene un alto riesgo individual y comunitario. Requieren un nivel de contención número 4. Entonces acá tenemos patógenos que se usan usualmente, que usualmente producen enfermedades muy serias en humanos o animales. La mayoría de las veces sin tratamiento, que puede transmitirse fácilmente de un individuo a otro o de animales a humanos y viceversa, directa e indirectamente o por contacto casual.